Cuando me casé, le dije a mi marido que en nuestra familia había una maldición. Si un hombre casado era infiel, desarrollaría cáncer y moriría en un plazo de 6 meses. Mi marido pensó que era una broma y no le dio importancia. Más tarde, cuando lo sorprendí acercándose demasiado a una nueva pasante en su empresa, se lo recordé, pero para mi sorpresa se enfureció y me acusó de maldecirlo deliberadamente. Con el corazón roto pedí el divorcio, pero él, temiendo que le quitara sus bienes, manipuló mi auto para provocarme un accidente en el que morí. En esta segunda vida ya no le menciono la maldición ni le hablo del divorcio, simplemente lo observo caminar lentamente hacia su ruina para luego heredar toda su riqueza. Jessica, ¿puedes dejar de sacar conclusiones precipitadas? Sabes perfectamente que Ivy es la hermana de Lucas y he sido amable con ella por respeto a él. No hay absolutamente nada entre nosotros, dijo mi marido con impaciencia, devolviéndome a la realidad. En ese momento me di cuenta de que había renacido exactamente el día en que noté por primera vez la sospechosa cercanía de mi marido con la nueva becaria de su empresa. La última vez, después de descubrir aquella relación cuestionable, le recordé la maldición familiar. Cariño, te dije cuando nos casamos que había una maldición en nuestra familia. Cualquier hombre casado que engañe a su pareja desarrollará cáncer y morirá en 6 meses, pero él no solo se negó a creerme sino que me acusó de maldecirlo. Jessica, ¿crees que esta tontería es divertida? Incluso si esas supersticiones fueran reales, cosa que no lo son, ¿qué tiene que ver conmigo si no te he engañado? No puedes seguir hechizándome solo porque estás paranoica, dijo irritado. En ese entonces aún no me había engañado, pero si no hubiera señales, ¿por qué lo habría advertido? Nos conocimos en la universidad, después de 5 años de noviazgo nos casamos y ahora, 2 años después de matrimonio, nuestra relación seguía siendo buena, así que mis sentimientos por él eran profundos. Incluso sabiendo que se desvió, no quería divorciarme fácilmente. Mientras él volviera a mí, aún podríamos vivir felices. Para proteger mi matrimonio empecé a visitar su empresa con frecuencia. Aunque al principio él se molestó, poco a poco su actitud mejoró y volvió a ser cariñoso. Pensé que había preservado nuestro matrimonio hasta que un día lo vi salir de un restaurante con Ivy y luego entrar juntos a su casa, permaneciendo allí mucho tiempo. Entonces comprendí que todo había sido una ilusión creada por él para engañarme. Lo llamé, mintió diciendo, solo estoy tomando una copa informal con un cliente, volveré pronto. Sentí un dolor insoportable, pero mantuve la calma y dije, ¿en serio? Te vi entrar al complejo residencial de Ivy. Su primera reacción fue furiosa. Jessica, ¿me seguiste? Respondí que solo lo había visto y colgué, regresando a casa. Cuando llegó, le dije con calma, ¿recuerdas la maldición de nuestra familia? Es real. Antes de terminar, él me interrumpió lleno de ira diciendo que Ivy solo había bebido demasiado y la llevó a casa por cortesía, acusándome de paranoica. Lo miré fijamente y le pregunté, Henry, si tú y ella son inocentes, ¿por qué no saliste inmediatamente después de dejarla y solo regresaste cuando te llamé? Su expresión mostró culpa antes de justificarse diciendo que ella le había invitado un café para agradecerle. Vi claramente la culpa en sus ojos y, con el corazón helado, le propuse el divorcio. Henry, divorciémonos. Lo amaba, pero no podía aceptar la infidelidad. Henry quedó paralizado y se rió furioso. ¿Intentas amenazarme con el divorcio? Si quieres divorciarte te irás sin nada, no obtendrás ni un centavo. Yo respondí que eso era imposible, pues lo que me pertenece por derecho no puede quitármelo, recordándole que cuando su empresa estuvo en crisis yo invertí dinero y trabajé arduamente. Henry provenía de una familia monoparental. Su madre había muerto años atrás y su padre recientemente, dejando la empresa en crisis. Yo invertí 2 millones que mi padre me dio y ayudé a conseguir sociedades que revitalizaron el negocio. Ese día no llegamos a un acuerdo y nos separamos en malos términos. Comencé a reunir pruebas de su infidelidad, pero poco después los frenos de mi coche fallaron y morí en un accidente provocado por él para impedir el divorcio y quedarse con todo. Descubrí que Henry y Ivy ya estaban involucrados a mis espaldas. Antes de que él muriera de cáncer, renací. Renacer fue una bendición. En esta vida no le recordaría la maldición ni hablaría del divorcio. Simplemente lo vería caminar hacia su ruina para luego heredar toda su riqueza. Respiré hondo, reprimí mi odio y suavicé mi tono diciendo, de acuerdo, no te enfades más,
No sabía que Ivy era la hermana de tu mejor amiga, solo pregunté porque noté cuánto la protegías. Ahora que lo sé, no pensaré en nada al respecto. Al escucharme, la expresión de Henry se suavizó y dijo que después de tantos años yo debería saber lo que él sentía por mí. No pude evitar sentir náuseas. Habiendo muerto por su traición en mi vida pasada, sabía perfectamente que sus sentimientos eran falsos. Aunque aún no me odia en esta vida, lo hará con el tiempo. Decidí dejar que la relación ambigua entre Henry y Ivy avanzara rápidamente, esperando el momento adecuado para verlo caer. Y, de hecho, bajo mi indiferencia, su relación progresó aún más rápido que en la vida anterior. Henry usaba las cenas de negocios como excusa para comer con Ivy, y le regalaba joyas caras y bolsos de diseñador en su cumpleaños. Durante los viajes de negocios, llevaba a Ivy con él e incluso compartían habitación de hotel. Aunque dejé de interferir en el desarrollo romántico entre Henry y Ivy, contraté a un investigador privado para supervisar su situación. Además de descubrir detalles sobre Henry y Ivy, el detective también descubrió la relación oculta entre Ivy y su hermano. Es cierto que Ivy es la hermana de Lucas, un amigo íntimo de Henry, pero no tienen parentesco consanguíneo, ya que es la hija que la madrastra de Lucas trajo al matrimonio. Además, ambos mantenían una relación inapropiada. El investigador privado tomó fotos de Lucas entrando al apartamento de Ivy varias veces y saliendo a la mañana siguiente, así como imágenes de ambos besándose apasionadamente en un coche en el aparcamiento subterráneo. En realidad, Lucas era plenamente consciente de la relación entre Ivy y Henry, e incluso podría decirse que colocó deliberadamente a Ivy al lado de Henry. Claramente, los hermanos tenían segundas intenciones hacia Henry y, más precisamente, hacia su empresa. Si solo se tratara de Henry, sería una cosa, pero si tenían la vista puesta en su empresa, podían olvidarlo, porque la empresa de Henry solo podía ser mía. La empresa de Henry era una firma de diseño en la que yo ocupaba el puesto nominal de diseñadora, aunque rara vez iba a la oficina y solo participaba en proyectos cuando era necesario. Pero como eventualmente me haría cargo de la empresa, era natural empezar a familiarizarme con ella desde ahora, así que comencé a aparecer allí con más frecuencia. Mi presencia constante hizo que Henry pensara que había descubierto su romance con Ivy, y se sintió culpable y disgustado. Aunque su relación actual con Ivy era inapropiada, no podía tolerar que yo sospechara de él, pues se sentía insultado. Últimamente has estado yendo a la empresa constantemente. ¿Será que aún sospechas algo entre Ivy y yo?, dijo Henry con el ceño fruncido, como si se sintiera ofendido por mi desconfianza. Yo fingí estar desconcertada y respondí con naturalidad, ¿de qué estás hablando? Si digo que confío en ti, entonces confío en ti. He estado trabajando en un proyecto prometedor últimamente y quería intentarlo. Para evitar que descubriera mis verdaderas intenciones, en realidad había estado negociando un proyecto de diseño legítimo, y al oír que se trataba solo de trabajo, Henry no insistió más. Después de todo, estaba encantado de que le ayudara a conseguir clientes y ganar dinero para su empresa. Sin embargo, la mirada de Ivy hacia mí siempre estaba llena de resentimiento. Aunque su relación con Henry progresaba, su estatus seguía siendo el de amante secreta, por lo que me miraba con envidia y celos y, siempre que podía, buscaba ocasionarme problemas. Un día, cuando fui a la despensa a buscar agua, me encontré con Ivy. No éramos desconocidas, ya que nos habíamos visto antes cuando acompañaba a Henry a cenar con Lucas, pero tampoco éramos cercanas. Ivy era muy bonita, con una apariencia delicada e inocente como una florecita pura, de esas que apelan al instinto protector de los hombres. No es de extrañar que incluso Henry, con estándares tan altos, se hubiera enamorado de ella. Pero mujeres como ella nunca eran buenas personas, de lo contrario, no se habría convertido en la amante de Henry. Ivy fingió no verme y chocó conmigo a propósito, derramándome café encima. Luego, como si estuviera asustada, se inclinó y se disculpó profusamente diciendo, «Lo siento mucho, cuñada, no fue mi intención». Con esa mirada aterrorizada y lastimera, cualquiera que no la conociera pensaría que yo la estaba intimidando. Pero yo conocía perfectamente sus maquinaciones, así que, aunque estaba enojada por dentro, logré esbozar una sonrisa superficial y respondí con calma, «Está bien, sé que fue un accidente. No te culpo. Voy a cambiarme de ropa». Al oír eso, Ivy quedó sin palabras,
ya que había intentado provocarme para que perdiera los estribos y Henry se disgustara conmigo, pero no esperaba que yo no reaccionara. En ese momento, Henry se acercó por el ruido y, al ver la escena, a Ivy llenó sus ojos de lágrimas. Antes de que pudiera decir algo, hablé yo primero: no es nada. La señorita Lynn chocó conmigo sin querer y me derramó café encima. Se disculpó y le dije que estaba bien. Como muchos colegas estaban mirando, a Ivy no podía negarlo. Henry le dijo con severidad: ten más cuidado la próxima vez. Naturalmente, Henry no la defendería abiertamente para no levantar mis sospechas. Después de todo, a Ivy solo era un entretenimiento para él. Siempre que no amenazara sus intereses, no se pondría en mi contra por otra mujer. A Ivy respondió obedientemente, aunque visiblemente herida. Pero esa misma tarde, Henry se excusó diciendo que tenía una cena de negocios y no volvería a casa a comer, cuando en realidad se fue con su amante. Al salir del trabajo, me crucé con a Ivy, quien me miró con aire de suficiencia y provocación. Al fin y al cabo, no era más que una chica recién salida de la universidad, incapaz de ocultar sus emociones. Pero para que su relación se desarrollara sin contratiempos, yo fingí no darme cuenta. En cualquier caso, Henry ya había sido infiel, y contraer cáncer sería solo cuestión de 1 o 2 meses. Efectivamente, al poco tiempo Henry comenzó a sufrir molestias estomacales, pérdida de apetito e indigestión. Por supuesto, no le sugeriría ir al hospital para hacerse un chequeo, sino que le preparaba indirectamente alimentos nutritivos supuestamente para aliviar su malestar, asegurándome de que no notara que su cuerpo estaba fallando. Incluso si Henry lo hubiera descubierto a tiempo, no habría escapado, porque no era una enfermedad común, sino un cáncer maldito. Una vez que aparecía, no tenía posibilidad de recuperación y le costaría la vida en 6 meses. La razón por la que no permití que lo descubriera pronto fue simplemente para negarle la oportunidad de prepararse. Aunque Ivy sabía que no podía revelar su relación con Henry, no pudo resistirse a alardear delante de mí. Un mediodía, al salir de la empresa, vi a Henry y a Ivy regresando del estacionamiento. De repente, a Ivy soltó un «oh, no», y se abalanzó tambaleándose hacia los brazos de Henry. Instintivamente, él la sostuvo, pero al verme, la apartó rápidamente. A Ivy, fingiendo estar aterrorizada por si yo malinterpretaba la situación, me dijo apresuradamente: «Cuñada, por favor, no me malinterpretes. No hay nada entre el señor Henry y yo». Me torcí el tobillo y el señor Henry solo me ayudó a no caer. Aunque decía que no quería que la malinterpretara, claramente deseaba provocarme. Yo sonreí y respondí con calma: «¿De qué hablas?». «Lo vi. Te torciste el tobillo y el señor Henry te sostuvo. Si no lo hubiera hecho, habría sido descortés». Al ver que no reaccioné como ella esperaba, a Ivy se decepcionó. Al darse cuenta de que no me había dado cuenta de su traición, empezó a burlarse de mí por considerarme ingenua, pero no me importó. Henry, aliviado de que no lo hubiera malinterpretado, explicó: «Había salido a hacer un recado y me encontré con a Ivy, así que la traje de vuelta a la empresa». Yo sonreí fingiendo creerle. Aunque Henry siempre había mantenido la distancia con a Ivy en la empresa para no despertar sospechas, ella estaba decidida a provocarme y actuaba de forma demasiado familiar con él a propósito. Esto hizo que los empleados comenzaran a sospechar, y pronto circularon rumores sobre su relación. Más tarde, cuando a Ivy me vio, empezó a explicarme entre lágrimas: «Cuñada, últimamente han corrido rumores sobre una relación inapropiada entre el señor Henry y yo. Por favor, no los creas. Realmente no hay nada entre nosotros. El señor Henry solo me trata con amabilidad por respeto a mi hermano. Si te molesta, hablaré con el señor Henry y dejaré la empresa». Tranquilicé a Ivy: «No lo pienses demasiado. Sé que Henry te trata bien por tu hermano. No te preocupes, hablaré con Henry y le pediré que controle a los empleados para detener la especulación y proteger tu reputación». A Ivy inmediatamente adoptó una expresión incómoda, sintiéndose frenética por dentro. No podía entender por qué yo confiaba tanto en Henry y no mostraba enojo. «En realidad no creo que sea gran cosa. Solo me preocupaba que pudieras malinterpretarme», dijo a Ivy con tono comprensivo. «Claro,
No le daría tanta importancia si no hubiera creado deliberadamente situaciones que llevaran a otros a malinterpretar. Solo quería que yo lo creyera. Más tarde encontré a Henry y le comenté cómo la gente de la empresa malinterpretaba su relación con Ivy. Le dije, Henry, creo que tú e Ivy son inocentes, pero quienes no conocen la verdad podrían especular debido a la cercanía que tienen. Esto no es bueno para la reputación de ninguno de los dos y te será difícil explicárselo a Lucas más adelante. Así que deberías tener más cuidado. Cuando Henry escuchó que en la empresa se cotilleaba sobre su relación ambigua con Ivy, se sintió culpable. Solo se tranquilizó cuando le dije que confiaba en él. En cuanto a los rumores, Henry no sospechaba de Ivy en absoluto. Simplemente pensó que se habían acercado demasiado, lo que llevó a otros a malinterpretar. A partir de entonces, tendría más cuidado. Henry me tomó de la mano, agradecido por mi confianza, y dijo, Jessica, gracias por creer en mí. Definitivamente tendré más cuidado de ahora en adelante. Principalmente porque Lucas quería que Ivy aprendiera algunas cosas de mí, seguí llamándola para enseñarle. Aunque su presencia me repugnaba, lo soportaba para no despertar sospechas, después de todo, pronto estaría muerto. A la tarde siguiente, Lucas fue a la empresa de Henry y dijo delante de todos, Henry, mi hermana está haciendo prácticas aquí. Espero que no te haya causado ningún problema. Si hace algo mal, no dudes en regañarla. No te sientas incómodo solo por mi culpa. Los empleados comprendieron al instante que habían malinterpretado la relación entre Ivy y Henry, entendiendo que el trato especial se debía a que era la hermana de su amigo. Después de eso, los rumores se calmaron. Todo esto fue una actuación planeada por Henry. Lo que no sabía era que Lucas ya estaba al tanto de su relación con Ivy. Henry, sintiéndose culpable por ocultárselo, había aceptado todos los favores que Lucas le pedía, aunque ninguno era importante, así que no le dio mucha importancia. Ivy es muy diligente, respondió Henry. No hay problema. Me alegra oír eso, dijo Lucas aliviado. Por cierto, vine porque necesito tu ayuda con algo. Si estás libre al mediodía, almorcemos juntos. Claro, estoy libre, accedió Henry. El grupo fue a almorzar a un restaurante cercano. Lucas parecía dudar, y Henry, al notarlo, le dijo directamente, Lucas, dime lo que piensas. Con nuestra relación, no hay necesidad de sentirse avergonzado, ¿verdad? Lucas suspiró con resignación y dijo, Henry, te he pedido ayuda varias veces últimamente. Para ser honesto, me siento incómodo mencionando esto ahora, pero aparte de ti no sé a quién recurrir. Hace poco encontré un proyecto prometedor, pero estoy corto de fondos de inversión, así que, tragándome el orgullo, te pregunto si podrías prestarme dinero. Te lo devolveré en cuanto llegue el capital. ¿Cuánto necesitas?, preguntó Henry. 1 millón, dijo Lucas. Claro, te lo transferiré más tarde, respondió Henry. Aunque su empresa no era muy grande, esa suma no representaba mucho para él, así que aceptó de inmediato. Al ver esto, Lucas suspiró aliviado y le aseguró, Henry, muchas gracias. No te preocupes, te lo devolveré lo antes posible. Yo ya sospechaba desde hace tiempo que Lucas e Ivy estaban confabulados. Aunque tenía motivos ocultos para acercarme a Henry, no me sorprendió que el detective privado me enviara la grabación de su conversación. Por la tarde, Henry no regresó a la oficina y fue al apartamento de Ivy. Fingí no saber nada, dejándolos actuar libremente. Agradecida de que Henry le hubiera prestado dinero a Lucas, Ivy lo convenció de ir a su casa, donde se entregaron apasionadamente. Esa noche, Henry regresó agotado. Al principio, cada vez que volvía después de estar con Ivy, se sentía culpable y me traía regalos, pero con el tiempo perdió toda culpa. Mi confianza en él lo envalentonó, sin saber que yo esperaba su muerte. Cuando Henry sintió molestias en el estómago ya era demasiado tarde. No me molesté en ocultar la verdad y lo llevé directamente al hospital para hacerle pruebas. Los resultados llegaron, cáncer de estómago en etapa terminal. Henry estaba desconcertado. ¿Cómo podía tener cáncer de estómago? No relacionó nada conmigo porque, cuando nos casamos, le dije que en mi familia había una maldición. Si un hombre casado era infiel, contraería cáncer y moriría en 6 meses.
En ese momento no lo tomó en serio y probablemente olvidó mis palabras. La maldición parecía absurda, como una superstición. Yo también lo pensé cuando mis padres me lo contaron por primera vez, pero mi abuelo y mi tío murieron de cáncer después de tener aventuras, uno de cáncer de hígado y el otro de páncreas. Mi padre lo creyó desde el principio. Después de casarse con mi madre, nunca consideró engañarla, porque la maldición tiene solución, solo hay que divorciarse antes de cometer una infidelidad. No te desanimes, cariño. Cooperaremos plenamente con el tratamiento, consolé a Henry, aunque por dentro me burlaba. El cáncer de estómago avanzado puede tratarse con quimioterapia, radioterapia o medicamentos dirigidos para matar células cancerosas e inhibir su crecimiento, controlando la enfermedad, pero solo se puede prolongar la vida unos pocos años. La muerte sigue siendo inevitable. Pero el cáncer de Henry era diferente, estaba maldito. No importaba cuán activamente se tratara, no se recuperaría. Así que apoyé completamente su tratamiento, después de todo solo le quedaban 1 o 2 meses y no costaría mucho. Henry me atacó, pero no me importó en absoluto. Al final, aunque luchó por aceptar su diagnóstico, le aterrorizaba la muerte y se sometió obedientemente a la quimioterapia. Sin embargo, su estado de ánimo seguía siendo terrible, se desahogaba conmigo y con el personal médico. Desde que Henry comenzó la quimioterapia, ya no podía dirigir la empresa, por lo que el control recayó en mis manos. Me reuní con los gerentes de departamento, les expliqué que Henry tenía cáncer de estómago avanzado y anuncié que, a partir de entonces, todos los asuntos de la empresa estarían bajo mi gestión. Dado que la empresa era propiedad exclusiva de la familia de Henry, sin otros accionistas, tomar el control fue fácil y sin obstáculos. Además, como Henry ya estaba en las últimas etapas del cáncer de estómago, incluso con un tratamiento agresivo, como máximo solo podría vivir unos pocos años más, finalmente la empresa caería en mis manos. En fin, lo primero que hice tras tomar el control de la empresa fue despedir a Ivy. Ivy desconocía la avanzada etapa del cáncer de estómago de Henry, así que, tras ser despedida, intentó contactar inmediatamente con Henry, pero él padecía su enfermedad, ¿cómo podía importarle a Ivy ahora? Por eso Ivy ni siquiera pudo comunicarse con él. Furiosa, Ivy vino a confrontarme directamente por su relación con Henry. Jessica, seré sincera. Henry y yo hemos estado juntos en privado, así que no puedes despedirme. Solté una risa fría, sin mostrar la más mínima ira. Claro, desde hace mucho sabía que tú y Henry estaban involucrados. Todos esos trucos que usaste conmigo los vi claramente, simplemente fingí no saberlo. Incluso sabía que tú y Lucas no eran hermanos y que tenían una relación inapropiada, y que tu acercamiento a Henry fue planeado deliberadamente por Lucas con el obvio objetivo de dejarlo en ridículo. Los ojos de Ivy se abrieron de par en par, sorprendida, incrédula de que yo pudiera saber esas cosas. Una oleada de miedo se extendió desde lo más profundo de su corazón. Si yo lo sabía, ¿significaba que Henry también lo sabía, razón por la cual no respondía a sus llamadas? Aunque su acercamiento a Henry tenía motivos ocultos, a ella le gustaba de verdad y quería apartarme para poder ocupar mi lugar. Tú. Estás diciendo tonterías. Esto es una calumnia, se apresuró a negar a Ivy, para mí no fue más que una lucha desesperada. Ya fuera que estuviera diciendo tonterías o calumniando, tú sabías la verdad en tu corazón, si no querías que otros lo supieran, mejor no lo hicieras, dije con una leve sonrisa. Además, hay algo más que deberías saber, a Henry le habían diagnosticado cáncer de estómago terminal, incluso con un tratamiento agresivo, le quedaban, como mucho, unos años. Ya no tenía energía para lidiar contigo. Que, impactada por la noticia, Ivy se quedó paralizada. Henry tenía cáncer de estómago terminal. No presté más atención a Ivy, me levanté y fui al hospital. Al mismo tiempo, le envié las pruebas que había reunido a la esposa de Lucas. Debido a la estrecha relación entre Henry y Lucas, había añadido la información de contacto de la esposa de Lucas bastante pronto, aunque rara vez charlábamos. En cuanto al asunto entre Lucas e Ivy, nunca tuve la intención de ocultárselo a la esposa de Lucas. Simplemente no había sido el momento adecuado antes. Pero ahora había llegado el momento. En cuanto la esposa de Lucas vio el mensaje que le envié, me llamó de inmediato. Con fotos como prueba no dudó de mí y solo me preguntó cómo lo había descubierto.
dije, Henry me engañó con Ivy. Lo descubrí mientras investigaba su romance, así que te envié una copia. Me dio las gracias y pidió que la esposa de Lucas se encargara de Ivy. Ahora era el momento de contárselo a Henry. En tan solo unos días, el rostro de Henry se había vuelto visiblemente demacrado, no solo por el tormento de la enfermedad, sino porque el sufrimiento psicológico era mucho peor. Después de todo, la idea de que, incluso con un tratamiento activo, solo podría prolongar su vida unos pocos años como máximo era angustiosa. Ivy vino a confrontarme aquel día y me dijo, llevan juntos mucho tiempo, dije con calma y sin ninguna fluctuación emocional. Henry se sobresaltó al principio y luego se inquietó, lo odiaba en su interior. ¿No le había advertido que no me contara nada? ¿Por qué no me escuchaba? Henry no lo negó, en cambio, admitió abiertamente su error y se disculpó, cariño, lo siento. No pude resistir la tentación y cometí un error. ¿Me perdonarás esta vez? En realidad lo supe desde hace mucho, respondí con una leve sonrisa, sin mostrar señales de ira. Después de todo, ya estaba enojada, pero ya no había nada por lo que enfadarme. Solo había venganza en curso, y Henry estaba a punto de pagar el precio por sus acciones, así que ahora me sentía muy tranquila. Al oír esto, Henry abrió los ojos de par en par, sorprendido. ¿Qué? ¿Tú lo sabías desde el principio? Sonreí levemente y dije, porque la primera vez que noté tu ambigua relación con Ivy, supe que me engañarías tarde o temprano. Entonces contraté a un investigador privado para que te investigara a ti también. Al oír esto, Henry montó en cólera y me gritó, ¿qué? ¿En serio contrataste a un investigador privado para espiarme? ¿Y qué pasa si hice trampa? ¿Cuántos hombres ricos no tienen mujeres a su lado? Mientras vuelva a casa y no me divorcie de ti, eso debería ser suficiente. Cuando la verdad fue expuesta, Henry adoptó una postura más moralista. En lugar de responder, dije, ¿adivina qué más he descubierto? Sin esperar a que Henry lo adivinara, saqué inmediatamente los documentos sobre Lucas e Ivy y se los entregué. La primera página mostraba una foto de Lucas e Ivy besándose apasionadamente, que captó instantáneamente la atención de Henry. Entonces una oleada de rabia aún más fuerte llenó mi pecho. ¿Cómo pudieron Lucas e Ivy hacer tal cosa? ¿Por quién se tomaba a Ivy a sí misma? Henry podría traicionarme, pero no podía soportar que Ivy lo traicionara, incluso si ella solo era su amante. Hundí el cuchillo más profundamente en el corazón de Henry. Lucas e Ivy no eran hermanos biológicos. Ivy era la niña que su madrastra llevó a la familia y ella y Lucas habían estado involucrados en una relación inapropiada. De hecho, Lucas había colocado deliberadamente a Ivy a tu lado solo para humillarte. No, eso no podía ser verdad. Esto no podía suceder. Henry no pudo aceptarlo. Su hermano más confiable, en quien siempre había depositado su fe, había conspirado con su amante para traicionarlo. El impacto fue demasiado para Henry, abrumado por la rabia, escupió sangre antes de desmayarse. No me fui, esperé a que despertara. Sin embargo, cuando lo hizo, su mirada hacia mí había cambiado, primero sorpresa y luego furia. Sin dudarlo, se lanzó sobre mí como si quisiera matarme, pero estaba demasiado débil y no pudo tocarme. Jessica, ¿por qué sigues viva? ¿No estabas muerta ya?, preguntó Henry, pero a mitad de sus palabras se detuvo, mirándome con cansancio y confusión. En ese momento comprendí que Henry también había renacido. En lugar de entrar en pánico, me pareció algo bueno, así entendería claramente por qué quería venganza. Si no lo recordaba, ¿qué gracia tendría? Henry me miró con ojos llenos de veneno y, apretando los dientes, preguntó, ¿mi cáncer de estómago tiene algo que ver contigo? En lugar de responder, repliqué, ¿por qué lo preguntas? Henry dijo con rabia contenida, porque dijiste que tu familia tiene una maldición. Los hombres casados no pueden engañar a sus esposas o contraerán cáncer y morirán en 6 meses. Solté una risa ligera y respondí, sí, lo dije, pero no me creíste y aún así me engañaste. Entonces, ¿por qué no me lo recordaste en esta vida? Henry rugió. Aunque había renacido, no sentía culpa por matarme en nuestra vida anterior, en cambio, me culpaba por no advertirle otra vez. Respondí fríamente, ¿me habrías escuchado? No, solo me habrías acusado de maldecirte.
Incluso cuando te pedí el divorcio, te negaste y manipulaste los frenos de mi coche para matarme en un accidente. Reí con desprecio, mis ojos ardiendo de odio. Henry se quedó rígido, sorprendido de que supiera que él estuvo detrás de todo. En nuestra vida pasada, no creyó en esa maldición, ignoró mis advertencias, me engañó y finalmente enfermó. Ningún tratamiento funcionó y murió en menos de 6 meses. Pensó que era coincidencia, pero al abrir los ojos en esta nueva vida, aún vivo y viéndome sana, descubrió que el cáncer había regresado. Así dedujo que yo también había renacido. Esta vez no le advertí, observé fríamente cómo me volvía a traicionar y enfermaba. Tras 2 vidas de traición y cáncer, finalmente no tuvo más remedio que aceptar que la maldición era real, pero no podía aceptarlo. Pensaba que, si hubiera regresado antes, se habría divorciado de mí antes de engañarme. De repente me miró con ansiedad y suplicó, Jessica, ya que esta maldición es de tu familia, debes saber cómo romperla, ¿verdad? Si puedes resolverlo, te prometo divorciarme y darte la mitad de nuestros bienes. Solo quería sobrevivir y ya no le importaba entregarme su riqueza. Me burlé fríamente, esta maldición es irrompible. Y aunque hubiera una solución, ¿por qué debería ayudarte? Me mataste en nuestra vida pasada. Además, una vez que mueras, todos tus bienes serán míos. ¿Por qué conformarme solo con la mitad? Henry quedó sin palabras. No podía aceptar que la maldición fuera inquebrantable y, convencido de que me negaba a salvarlo deliberadamente, insistió en que yo estaba bien, ignorando el daño que causó. Le respondí, a menos que tengamos otra vida para empezar de nuevo, estás destinado a enfrentar mi venganza. Es bueno que hayas renacido, así entenderás claramente por qué terminaste así. De lo contrario, mi venganza no sería tan satisfactoria. Henry me miró con furia impotente. Como había renacido, me quedé vigilándolo para asegurarme de que no intentara nada. Henry intentó buscar ayuda, pero conmigo allí no tuvo oportunidad. Cuando llegó el médico, Henry suplicó diciendo que yo intentaba hacerle daño, pero el médico no le creyó. Después de todo, ¿cómo podría alguien causar un cáncer de estómago? Pensó que Henry estaba mentalmente inestable y le administró un sedante. Durante los 2 días siguientes, el cáncer se propagó agresivamente, causando insuficiencia multiorgánica. Henry murió consumido por el dolor y el resentimiento. Como no tenía padres ni hijos, yo, su esposa, me convertí en la única heredera. Con mi venganza cumplida, finalmente sentí paz. La esposa de Lucas me dijo que había solicitado el divorcio y expuso públicamente el romance entre Lucas y Ivy, dejándolos deshonrados. Ivy y su madre fueron expulsadas de la casa. Tras la muerte de Henry, conté a mis padres lo sucedido, omitiendo la parte del renacimiento para no preocuparlos. Al enterarse del destino de Henry, dijeron que había recibido lo que merecía. Debido a la maldición, nunca me volví a casar, pero deseaba tener hijos propios, no quería vivir sola. Fui a un banco de esperma en el extranjero y seleccioné 2 donantes de alta calidad. Tuve 2 hijos varones, lo que significa que no estarían afectados por la maldición, ya que ésta solo afecta a las mujeres de nuestra familia. Aunque la maldición castiga a quienes traicionan, aún espero que mis hijos puedan casarse y formar familias felices en el futuro.